en la familia en la que él nació y creció y en la familia en la que nacen y crecen sus hijos. Bendice a Luis, bendice a Ángel. Hoy también te seguimos pidiendo por Carlos y por Josefina, por el matrimonio que ayer cumplió 45 años de matrimonio. Bendíceles siempre. Bien, hoy el tema, vamos a hablar acerca de la compasión de nuestro Señor. De hecho, esto lo ligamos al nombre de Emmanuel, que es el nombre que Isaías anuncia en el texto del capítulo 7, versículo 14. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Es el Dios con nosotros. Y así dice también más adelante Malaquías, y lo refiere sobre todo en torno al nacimiento en Belén. Te agradecemos, Señor, porque tú eres el Dios con nosotros, el Dios cercano, el compasivo. Vamos a ver el texto del Evangelio. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: venid vosotros a solas a un lugar desierto a descansar un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a solas a un lugar desierto. Muchos lo vieron marcharse y lo reconocieron. Entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se le adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y se compadeció de ella, porque andaban como ovejas que no tenían pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, el texto del Evangelio es obvio, es consecutivo al del día de ayer, pero es bueno recordar lo que ayer aconteció y nos narró San Marcos. San Marcos nos habló del Señor que envió a los 12 de dos en dos a predicar y a expulsar a los demonios y a realizar milagros. Y ese ir de dos en dos lo veíamos en la complejidad que significa ese testimonio. Más que la cantidad es el testimonio. Que dos prediquen lo mismo, que dos estén de acuerdo, que no, dos no caigan en contradicción, que dos refuercen con su palabra y su ejemplo la enseñanza. Será siempre la mejor garantía de que lo que ellos me enseñan es verdadero. Pero cuando uno dice algo y el otro dice lo contrario, cuando uno está corrigiendo y el otro está desatendiéndose y desentendiéndose, incluso disminuyendo, relativizando el consejo, el regaño, eso es lo más nocivo que existe en la familia. Hoy el Evangelio dice que los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús, regresaron, venían contentos, le están contando todo lo que han hecho, lo que han enseñado. Digamos, es como cuando el hijo va por primera vez a trabajar, o cuando vamos por primera vez a algún lugar, o cuando entramos por primera vez a un nuevo ciclo académico y queremos contar a todos las cosas bonitas que vivimos. Ellos vienen queriendo contarle al Señor. Y fíjate cómo el Señor tiene desde ahí ya la compasión, porque sabe que ellos vienen exhaustos, que vienen cansados, sabe que ha sido una jornada intensa. Y por eso dice: vengan, vamos a un lugar desierto. ¿A qué? A descansar, a respirar un poco, a recuperar las fuerzas, a recuperar el aliento. Nos lo merecemos. Desgraciadamente, quizá ese nos lo merecemos. A veces no lo entendemos ni tú ni yo, o no nos lo permitimos. Fíjate cómo el Señor dice: vamos a descansar, para que descansen un poco. Y luego refiere el trajín en el que viven. Iban mucha gente, venían y no encontraban tiempo ni para comer. Y el Señor dice: pensemos también en nosotros. Yo pienso en ustedes, piensen también en ustedes. Y bueno, viene ya esta situación del Señor que se retira en un lugar desierto
y en la barca muchos van y entonces viene el momento de la parte final del evangelio que es subrayado, donde el Señor vio a una multitud y la expresión es la misma, se compadeció de ella. O sea, es el Señor compasivo, el Señor que se compadece de sus apóstoles y el Señor que se compadece de la multitud, para los dos, para ambos. Y bueno, pues el Señor ya no manda a los apóstoles, sino que Él es el que enseña. Fíjate qué valioso. O sea, ustedes descansen, ustedes sigan ahí, yo me encargo de esto. Una actitud de generosidad de aquel que es compasivo. Adelante, hablamos acerca de ese compadecerse. El día de hoy el Evangelio nos presenta un rasgo de este misterio, de la vida, de la Navidad, de la Pascua, de todo el tiempo. Jesús, el Hijo de Dios encarnado, por eso refiero a la Navidad, conoce y ha asumido nuestros dolores. También hablo de la Navidad porque Él es el Emmanuel, es el Dios con nosotros, es el Dios cercano, es el Dios que al hacerse cercano conoce la realidad, conoce tu vida y mi vida. O sea, Él conoce el trabajo, claro que conoce el trabajo, Él conoce el cansancio, claro que lo conoce. Él conoce las noches, los conoce, los días los conoce, la alegría también, la lágrima las conoce. El Señor conoce el momento de compartir en la mesa, claro, y de andar itinerante, lo conoce todo. En ese sentido es el Dios cercano que nos coloca en un factor de cercanía, pero recuerda que siempre la cercanía nos hace vulnerables, porque solamente pueden lastimarnos las personas que amamos. O sea, es un regalo el que el Señor se haya hecho cercano, pero en esa cercanía de pronto lo lastimamos. Digamos que la distancia nos exime de roces y de fricciones. A la distancia, ¿cuál roce, cuál fricción? Pero estamos cercanos y hay fricciones. Y es ahí donde tenemos que aprender a convivir y no tenerle miedo. Decía don Manuel García Morente que el amor es el rosal que tiene más rosas y que tiene más espinas. Es cierto, o sea, la familia, el ministerio, el amor es el rosal que tiene más rosas, pero también tiene espinas, pero la rosa lo vale todo. La rosa lo vale todo. A lo mejor un día te cansas, un día te sientes que está desbordando el quehacer que te encargan, pero dices, vale la pena, o sea, el hecho de ver a mi sangre, que es mi sangre, la vida que es mi vida, o el hecho de que alguien vea la tercera generación en un nieto, en una nieta, dices, la rosa lo vale todo. No importa que la espina punce mis manos, la rosa lo vale todo. Y en ese sentido tenemos que entender que la compasión es una expresión privilegiada de la caridad. La caridad se expresa en compasión. Y por eso, bueno, este Dios que se ha hecho hombre, que ha asumido las limitaciones, que descendió, digamos, a su último nivel al encarnarse, al estar cerca de nosotros, pues es el Dios que conoce las limitaciones y sobre todo que se vuelve compasivo. Adelante, ¿por qué? Porque la compasión es cercanía. Cristo no nos redimió desde lo alto, desde fuera, sino desde dentro, desde abajo. Así se cumple lo anunciado por el profeta. Es Cristo quien toma nuestras flaquezas. Es el Cordero, el siervo de Yahvé que cargó con nuestras enfermedades. Él cargó con nuestros dolores. Y bueno, también tenemos que entender que si la caridad de Cristo se manifiesta en la compasión, tu caridad y mi caridad también deben de expresarse en la compasión. O sea, mucho más allá de cumplir leyes, mucho más allá de decir, bueno, tengo que hacer esto, no. O sea, no lo tengo que hacer, lo hago porque amo, digamos, mucho más que un legalismo, que es un cumplimiento desencarnado. La compasión es tener caridad, porque, digamos, el sufrimiento es una situación de la persona, sobre todo este valle de lágrimas. Eh, Me encanta esa expresión, pues, señora abogada nuestra, ruega por nosotros. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos en este valle de lágrimas. Hoy, digamos, vivimos en un valle de lágrimas, más manifiesto que de costumbre, pero en ese sentido, digamos, que la compasión no significa tan solo compadecerse de alguien, o sea, ser bueno, sino más bien
ponerse en el lugar del otro, padecer junto con el otro, padecer junto con la otra persona. Y aquí es donde tenemos que entender que la compasión supera la bondad. Adelante, por favor. La compasión supera la bondad de las personas. El principio teológico que quisiera aquí aplicar es uno de San Atanasio, de Alejandría. San Atanasio decía que lo que no se asume no se redime. Si Cristo no asumió nuestra condición humana, no fue redimida nuestra condición humana. Y en ese sentido también podemos decirte que solamente habrá compasión en aquello que también se padece. O sea, lo que se asume es lo que brota y le hace brotar la compasión. Y para que pueda haber compasión hace falta que yo asuma el dolor ajeno. Quien se limita solamente a decir, pobre gente, pobrecitos, oye, mira, están sufriendo. Se mantiene distante, que no lo afectas, es indemne. Pues bueno, digamos, puede andar gestionando cosas a favor de las personas. Pero digamos, una cosa es la compasión, otra la filantropía y otra es la bondad. La compasión, adelante, no son palabras. Dice San Pablo, si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y dice el mismo San Pablo, ¿quién sufre sin que yo sufra? ¿Quién pide socorro sin que yo me sienta al menos interpelado? Desgraciadamente hoy, digamos, no pasamos de decir pobre gente, mira, pobre familia de enfrente, mira, pobre nuestro país, mira, pobres de otros estados, desde fuera y desde lejos. Pero cuando el sufrimiento del prójimo se hace presente, pues no debemos quedarnos solamente en palabras edificantes, sino que tenemos que ir a la acción. Adelante hoy, citando el Salmo 69, pues vemos que existe una perversión del lenguaje. O sea, usamos a veces la palabra como si fuera un exorcismo, como si fuera un elemento para evitar el contagio del dolor. Dice el Salmo 69, versículo 21, espero compasión y no existe. No lo pronunciarán las personas cercanas a nosotros. Y no será esta la expresión de gente que espera que la iglesia tenga una actitud distinta. Espero compasión y no existe, dice el Salmo 69, versículo 21. Solamente habrá verdadera compasión cuando sale de dentro. Decía el escritor francés del siglo XX, Gilbert Cesbron, que la bondad consiste en ponerse en el lugar de los otros, mientras la caridad es meterse dentro de la piel del otro. Adelante. Quiero concluir con ese texto de la Lumen Fidei número 57, que creo que ya lo tienes de memoria. Y es bueno. Habla acerca de este Dios que se compadece. Ante todo lo que vivimos, ante el escenario de dolor, ante el escenario de muerte, ante el escenario de carencia económica, ante el escenario de tanto duelo que se vive. Dice, la luz de la fe no disipa todas nuestras tinieblas, sino que como una lámpara guía nuestros pasos en la noche y esto basta para caminar. Al hombre que sufre, Dios no le da un razonamiento que explique todo. Al hombre que sufre, le responde con una presencia que le acompaña. Al hombre que sufre le responde con una historia de bien que se une a toda la historia del sufrimiento para abrir en ella un resquicio de luz. En Cristo, Dios mismo ha querido compartir con nosotros este camino y ofrecernos su mirada para darnos luz. Cristo es aquel que, habiendo soportado el dolor, es inicio y es quien completa nuestra fe. Pidamos pues a Dios que nos conceda su gracia en este día. Gracias por estar aquí en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Sofía Méndez. Muchas